Amén. Queridos hermanos, hace 2 semanas atrás mandé saludos por las redes sociales y vieron algunos hermanos que nos escribieron y nos postearon. Y esos hermanos se me olvidó saludar, así que los voy a saludar ahora. Voy a mandar un cariñoso saludo a nuestra hermana María Teresa. Ella nos escribió y decía: de Chile Chico, bendiciones. Deseamos que el Señor le bendiga a hermana María Teresa. Ella ha estado muchas veces en nuestras oraciones desde el principio de su enfermedad. Estuvimos orando por ella. Sabemos que es difícil pasar por un proceso de cáncer, todo su proceso y tratamiento, ¿no es cierto? Deseamos que el Señor le bendiga, la fortalezca. También a nuestra hermana Roxana. Nos escribió de Puerto Nuevo, creo, región de Los Ríos. El Señor bendiga a nuestra hermana Roxana junto a su esposo y a su hermosa familia. Juntos servimos al Señor un tiempo y fue de tremenda bendición, creo que 2 años. Así que el Señor le bendiga, hermana Roxana, y al hermano Javier y a todos sus pequeñitos. Amén. Y ya habiendo saludado, porque ya no estoy en deuda con nadie, y vamos a ir a la palabra del Señor, amén, a los que nos convoca. En San Juan capítulo 4, ya había spoileado ya que no sabía cuál mensaje, y hoy vamos a hablar de San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 4, y vamos a darle de lectura del capítulo 1 hasta el 10, ¿sí? Hasta el 10. Esta es una historia hermosa que muchos conocemos. Es una hermosa historia de lo que hace el Señor Jesucristo con una mujer de Samaria. Amén. Puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor por reverencia. Nos ponemos en pie. Dice así, capítulo 4, del 1 al 10. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trata de entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque ya tu palabra es bendita, Señor. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en esta hora, Señor, solamente pedimos misericordia, Señor. Danos, Señor, de tu palabra, danos del trono de tu gracia, esa palabra que edifica, que vivifica, que consuela, que restaura, que fortalece, que alienta, Señor, y cambia y transforma la mente y el corazón del ser humano. Papito Santo, en esta hora pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestro corazón sea fértil, Señor, para que nos recuerdes tus palabras y sean selladas, Señor, con fuego en nuestro interior. Papito amado, en el nombre de Jesús, por tu palabra y tu Espíritu Santo, deseamos comer y deseamos beber. En el nombre de Jesús, da a tu iglesia palabra nueva, palabra viva, Señor. Y aquellos que nos escuchan y nos oyen, Señor, por redes sociales, bendícele a cada uno de ellos también. En el nombre de Jesús, amén, amén. La gloria es para nuestro Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Esta es una historia muy conocida de la mujer samaritana que se topó con el Señor.
Cuando yo recién me convertí pensé que ella se llamaba mujer samaritana. No es que cuando uno se convierte no entiende todo el contexto, y lee nomás, lee. Y la Sagrada Escritura, sin la Sagrada Escritura, cada uno que lee la Biblia, la palabra del Señor, entiende, y siempre Dios te da entendimiento, quizás partes de la Escritura llegan a tu corazón y empiezan a ser morada, pero a lo largo del tiempo, cuando empiezas a estudiar el contexto, la historia o el tiempo donde se escribió la palabra del Señor, empiezas a ver un panorama más completo. Así que aunque del comienzo usted lea y entienda ciertas cosas que después se van aclarando, Dios igual va a dar de comer. Lo que pasa es que ya más adelante entiende más cosas, porque es así nuestro Dios. Él da conforme a la necesidad que tiene nuestro corazón. Y hoy vamos a ver un contexto cultural de entre judíos y samaritanos. En esa época, estaba Jesús hablando ahí, que le era necesario pasar a Samaria. Judíos y samaritanos no se trataban, no se miraban, hermano, eran prácticamente enemigos, se trataban muy feo, eran ofensivos tratar con ellos, hablar con ellos era ofensivo. Se odiaban entre sí. Y habitando en el mismo territorio. Y esto tiene un origen también en antiguo, dado en Israel, antes de todo el acecho y todas las deportaciones que tuvo el pueblo de Israel. Se dio este fenómeno de samaritanos y judíos mucho antes de Jesucristo, ¿no es cierto? Bueno, este pueblo se origina en el reino de Israel, que es más conocido como el reino del norte. Me explico. Estaba el rey David, ungido por el Señor, afirmó al pueblo de Israel y las 12 tribus de Israel. Israel se reconoce por 12 tribus, 12 hijos que tuvo el siervo Jacob, que después se transformó y Dios le dio el nombre de Israel. Tuvo 12 tribus, 12 hijos, y en base a ellos debían ejercer una cultura, cada uno de ellos basado en los principios del Todopoderoso. Entonces, tomaron posesión de la tierra y cada tribu tuvo su parte del territorio. Unos estaban más al norte, que era conocido después el reino de Israel, y algunos estaban más al sur, que era la tribu de Benjamín y Judá, y varios que estaban a su alrededor. Resulta que con el rey David se afirman las 12 tribus. Luego de varios tiempos, hereda Salomón el trono de Israel con las 12 tribus. Y resulta que Salomón se anduvo un poquito descarriando, empezó a fornicar con otros ídolos, empezó a idolatrar a otros ídolos de las demás naciones. Y a causa de eso, Dios envió un profeta y le dijo: ándale, voy a partir tu reino. Profetizado, por hermano, profetizado. A Salomón, por su desobediencia, voy a partir tu reino. 10 tribus iban a separarse de Salomón, del reinado de Salomón. Y Salomón, sabiendo esto y sabiendo a quién iba a heredar ese reino, que era Jeroboam, procuró matarle. Y este hombre, este varón de Dios, se fue a esconder a Egipto. Se fue a esconder a Egipto y ahí terminó su tiempo hasta que murió Salomón. Y después que murió Salomón, heredó el gobierno del pueblo de Israel, de las 12 tribus, Roboam, me cuesta esa palabra, Roboam, su hijo. Y su hijo, recién puesto en el trono, empezó a recibir consejería. Y primero tomó los ancianos que guiaron a Salomón, que eran consejeros, y escuchó el consejo de ellos. Y luego escuchó el consejo de los más jóvenes, de los que venían renaciendo con él. Y resulta que todo el pueblo de Israel lo coronó rey, Roboam, de las 12 tribus.
Pero 10 tribus se acercaron a él para pedirle que, si era posible, bajar los impuestos, que había sido duro su padre con ellos. Recordemos que Salomón fue un reino próspero. En el tiempo de Salomón construyó el templo de Jerusalén, pero a causa de todos los gastos, como se dice por ahí, y de todo el gobierno se había cargado un poco la mano hacia los pueblos. Los impuestos eran más alzados. Entonces estas 10 tribus, ya habiendo acabado la construcción del templo, ya habiendo acabado grandes obras que había hecho Salomón, pidió a su hijo que le rebajara el impuesto, que no fuera tan duro con ellos. Y entonces el hijo dijo, vuelvan un par de días, yo los voy a llamar cuando tenga una respuesta. Y este rey mandó a llamar a los ancianos, a los consejeros que estuvieron con Salomón. Y ellos le dijeron, no, mira, en realidad el pueblo sí ha estado escaso. Fue duro Salomón con ellos, ablándales y el pueblo te va a querer. Ablanda un poco. Si ellos se acercaron a ti, ablanda un poco sus necesidades. Luego escuchó a los jóvenes, a la nueva generación que venía con él. Y los jóvenes le dijeron, no, ¿cómo vas a ceder? Si tu padre fue duro, dale más duro tú también. Mira lo que construyó tu padre, yo me imagino, y le metían las cizañas en los jóvenes. Entonces, Roboam, hijo de Salomón, tomó el consejo de los jóvenes. Mandó a llamar a aquellos que le habían pedido misericordia, que bajaran los impuestos, que no fuera tan duro con ellos. Y resulta que ahí los mandó a llamar y le dije, les tengo la respuesta. Si mi padre fue duro, apróntanse. Yo seré más duro que mi padre Salomón. Y en eso, este pueblo, parte del pueblo de Israel, las 10 tribus, se rebelaron por mano. No quedaron conformes. Se rebelaron descontentos con el gobierno de Roboam. No le iban a aguantar. Entonces dijeron, ya no queremos a la casa de David, que gobierna sobre nosotros. 10 tribus, hermanos, 10 tribus. Se rebelaron contra el gobierno de la casa de David. Y pusieron su capital en Samaria, capital de Samaria, y es más conocido como el Reino del Norte. Se dividió Israel y las 10 tribus de Israel fueron conocidas como Israel, Reino del Norte, Reino de Samaria, capital de Samaria. Mientras que quedaron 2 tribus en la casa de David que gobernaba el hijo de Salomón, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y ese reino se conoció como el reino de Judá, el reino de los judíos. Y su capital era Jerusalén. Y el templo donde ellos adoraban estaba en Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Mas en Samaria también se edificó algo, altares, y adoraban en el monte Gerizim. Así se separó estos reinos y empezó una guerra civil. Y nosotros que estamos en Chile sabemos que en las guerras civiles, no hay perdón ni olvido. No hay perdón ni olvido, ni la derecha ni la izquierda, hermano. No hay perdón ni olvido. La guerra civil empezó en el pueblo de Israel y algunos decían, esto es Israel, las 10 tribus. Mientras que en la casa de David estaba en Jerusalén, el pueblo de Judá, Benjamín. Y ahí empezó el conflicto, hermanos. Seriamente el conflicto, empezaron guerras civiles. Roboam se agarraba con Jeroboam. Me cuestan los nombrecitos. Jeroboam. Se agarraban, hermano. Hasta que el Señor dijo, ya paren. Pero ellos ya se odiaban, hermanos. No había reconciliación entre ellos. Entonces, vino el Señor y les dijo, paren. Y en el reino del norte gobernó Jeroboam, el que se había arrancado, que lo persiguió Salomón, así entre comillas, y había vuelto porque escuchó que se habían rebelado. Dijo, ahora vuelvo, ahora es el turno mío.
volvió de Egipto y empezó a gobernar sobre las 10 tribus. Y este varón pensó y dijo, no vaya el pueblo a adorar a Jerusalén, al templo de Jerusalén, y se encariñen con el hijo de Salomón. No empiecen no, mejor que no. Entonces levantó en el monte Gerizim, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese monte adoran los samaritanos. Contexto histórico, cultural, hermanos. Entonces judíos y samaritanos no se llevaban ya, desde la época que murió después Salomón, por la guerra civil. Luego pasó el tiempo, hermanos, el reino del norte duró casi 27, 30 años al gobierno de Jeroboam, y los samaritanos que adoraban el monte Gerizim, donde Abraham casi sacrifica a Isaac, mientras el reino del sur adoraban en la capital de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. El reino del norte, queridos hermanos, Samaria, fue conquistados en el 722 a.C. por los asirios. El reino del norte fue conquistado, las 10 tribus de Israel fue conquistado. Bueno, sabemos el contexto, muchos profetas del Antiguo Testamento advirtieron esto, de las 10 tribus de Israel, que el reino del norte iba a caer en las manos de los asirios. En el 722, pero 130 años después, hermanos, 130 años después, el reino del sur también iba a caer. También iba a caer, profetizado también por los profetas. El reino de Judá, el reino de Jerusalén, de Benjamín y Judá iba a caer bajo Babilonia. 130 años después, hermanos, después de la caída del reino del norte. Fue conquistado en el 586 el reino del sur, Jerusalén. Pasó que el reino de Asiria, cuando fue conquistado el reino del norte en las 10 tribus y la capital era Samaria, el rey de Asiria dijo, mandemos a habitar ahí a gentiles, a asirios. Esto está en 2 de Reyes 17, 24 al 41. Vamos a leer el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amá y de Sefarmí, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temieron a ellos a Jehová. Y envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios y por eso los matan, porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y versículo 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajimos de allá y vayan y habiten allí y enseñen la ley de Dios del país, de Samaria, de las 10 tribus. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y él les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Él les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Vamos al versículo 41. Así que temieron a Jehová aquella gente. ¿Cuáles? Los que había trasladado el rey de Asiria. Y asimismo tiempo sirvieron a sus dioses y a Jehová. En el 41 dice. Así temieron a Jehová aquella gente y asimismo también sirvieron a sus ídolos, a sus dioses. Entonces el contexto histórico, los israelitas, o sea, los judíos que estaban en Jerusalén en el tiempo de Jesús decían, no, ellos no son legítimos israelitas, ellos son mezclados con pueblos idólatras de Asiria. Y habían pasado después 130 años, después fueron cautivados ellos. Pero resulta que cuando se volvió a formar Jerusalén, cuando se volvió a formar el pueblo de Israel, ellos seguían aborreciendo a los que habitaban en Samaria, porque habían sido mezclados con otros pueblos. ¿Saben que los samaritanos hasta el día de hoy solamente usan el Pentateuco?
porque la historia relatada en los demás libros, tanto en Primera, Segunda de Reyes y los otros libros, dicen que Samaria efectivamente fue mezclada. Fue que trasladaron gente de otra tierra ahí con sus ídolos y fue contaminado. Versículo 41 es claro, así temieron a Jehová, se les fue enseñada la palabra de Dios, pero al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Eso está en Segunda Reyes. Entonces los samaritanos estaban mezclados, por eso no se llevaban. Porque para los judíos, los samaritanos eran rebeldes, por hermano. Eran mezclados, incluso traidores. Si se habían separado, había sido guerra civil. Y nosotros que somos chilenos, estamos en Chile, sabemos que cuando hay guerra civil, ándale, no hay perdón ni olvido, porque aquí derecha e izquierda, no. Imagínense en ese momento el pueblo. Guerra civil, se odiaron, se mataron, fueron cautivos, luego volvieron, se llevaban mal. Ese es el contexto histórico. Entonces, vamos de nuevo. La mujer samaritana le dijo, Juan capítulo 4, versículo 20, nuestros padres adoran en este monte. ¿En qué monte? De Samaria, Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y escuche bien el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo está diciendo el Señor Jesucristo, el omnisciente, lleno del Espíritu Santo, sabiendo la realidad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, confirmando Jesús que los samaritanos adoraban lo que no sabían, que estaban ciegos, que escuchaban quizás de Jehová, que hacían las mismas prácticas, pero no veían. Y aclara y estampa ahí, porque la salvación viene de los judíos. Pueblo de Dios. Y entonces comprendemos ahora todo el contexto histórico que relataba San Juan capítulo 4. Pero vamos a ver un poquito más allá, porque ese es el contexto cultural judío y samaritano. Pero vamos a ver el contexto cultural de una conversación entre un hombre y una mujer. En ese tiempo las mujeres estaban totalmente excluidas de la vida social. Su ámbito era totalmente familiar. Un judío no podía hablar con otra judía si no era pariente. Se veía mal. Las mujeres no podían aprender la Torá, no sabían ni siquiera leer. Se consideraban generalmente impuras las mujeres por su estado de menstruación. La mujer es exenta, totalmente. Entonces, ahora entendemos cuando la mujer dice, para. ¿Por qué me estás hablando? Tú eres judío, yo samaritana. O sea, ya tenemos el contexto histórico del pleito que había y aparte, estamos hablando de que un hombre y una mujer que no se conocían no podían entablar una conversación. San Juan 4 en el 27 dice, y en esto vinieron sus discípulos, 27, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, se asombraron de que hablara con una mujer. Escuche bien, de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ninguno le dijo nada al Señor. Ellos solamente se maravillaron y dijeron, wow, ¿por qué el maestro está cruzando palabras con una mujer? Porque el contexto histórico era así, cultural. Pero aquí vemos una vez más que Jesús no considera inferior a ninguna persona, ni por su condición de color, de raíz, etnia, incluso género.
Mire, muchas veces nosotros como mujeres somos depositarias de la palabra de Dios. Y eso es un privilegio. Y ese privilegio empezó con la mujer samaritana. Algunos dicen, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, que empezó con Lea, no sé cómo se pronuncia, la primera mujer que el Señor utilizó. Siempre he pensado que fue la mujer samaritana. Hizo depositaria del mensaje que es universal para todo el pueblo, para toda lengua, para toda nación, para todo género humano. La convirtió en interlocutora y a la mujer se les permitió seguir al maestro, que ya era escandaloso. Ahora vamos al contexto. Ahora sí, nos plantamos en San Juan. Mujer samaritana, vaya conmigo, no se quite de San Juan, capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Aquí lo que más me llama la atención, la mujer salió sola a las 12 del mediodía. Ya era raro eso, hermano. Era raro que una mujer saliera en la hora de calor, al mediodía. Generalmente las mujeres salían en la mañana, más las doncellas, dicen, del tiempo incluso de Abraham, más las doncellas a los pozos salían en la hora de la tarde. Pero esta mujer salió a mediodía, sola, con el calor, con esto. Entonces habló a la hora sexta, a mediodía. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, no se hablan entre sí. Barrera cultural, judío y samaritano, mujer y hombre, ¿cómo? Todo lo que era de los samaritanos era impuro, hermano. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, que era el cántaro de la mujer, que iba a recoger la mujer y del utensilio de la mujer, un judío, era aborrecible eso. Tocar un vaso de un samaritano. Era una locura lo que estaba pidiendo el Señor. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes... versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién habla contigo? Tú le pedirías. Mas la mujer le respondió, versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer pensando que era algo físico. El Señor nuevamente le confirma, no, esto es algo espiritual, algo de vida eterna. ¿Sabe, hermano? Hay necesidades físicas inevitables, como el agua. ¿Usted sabe cuánto sorbo cuando yo predico me tomo? A veces 3, 4, porque me carga hacer pausas. Pero ¿sabe cuántos sorbos se toma nuestro hermano Efraín? Voy a invitar a nuestro hermano Efraín. Hermano Efraín, por favor, póngase aquí a mi lado para los que no lo conocen, porque hay diferentes necesidades físicas. Y usted va a entender por qué yo tomo menos agua que nuestro hermano Efraín cuando lo vea. Póngase aquí a mi lado para que... Este es nuestro hermano Efraín, modelo. Mire, este muchacho. Gracias, hermano Efraín. Él se toma 5 o 3 vasos de agua como mínimo cuando predica. Porque el ejercicio que él consume o las calorías que él consume es diferente a la mía. No es porque a él le guste tomar, sino porque su necesidad es diferente. Su necesidad es diferente físicamente.
Y así también nosotros tenemos diferentes necesidades físicamente de agua. De agua. ¿Y sabe cómo calmamos esa necesidad cuando tenemos sed? Le voy a decir, mi hermana, no sé ahora, pero la calmaba con Coca-Cola, con jugo guac, con andina, con té, con café, menos con agua. Esa es la calmamos a veces así, con Coca-Cola. Pero hay necesidades espirituales. Aquí el Señor revela que hay necesidades espirituales. Y esas necesidades espirituales, adivinen con qué las cubrimos. Con Coca-Cola. No. A veces las necesidades espirituales que tenemos las cubrimos con el éxito, con las cosas materiales, con el cullín, con la fama, con éxito, con conocimiento, una necesidad espiritual que en realidad solamente puede llenar Jesús, porque Él es el dador del agua de la vida eterna. Entonces aquí hay que entender que tenemos diferentes necesidades. La sed suya no es diferente a la mía, pero sí hay algo en común. Tenemos necesidad de una misma cosa. ¿Cómo la cubrimos? Vaya usted, quizás con Coca-Cola. Vaya a saber usted. Pero es importante lo que el Señor le estaba diciendo. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuevamente la mujer no entendía, no comprendía. Dame. Ella cuando le dijo, no, aquí tú tomáis de esta agua, no vais a tener nunca más sed. Entonces la mujer diciendo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuevamente no entendía. Versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y que venga acá. 17 respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor, conociendo la vida de la mujer, le dijo, llama a tu marido. ¿Quieres de esa agua? La invitación del Señor, yo tengo agua de vida eterna, pídeme. Y la mujer, ya, llama a tu marido. Llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no, Señor, no tengo marido. Y el Señor le responde, le dice, claro, 5 maridos he tenido y el que tienes tampoco es tu marido. La mujer estaba en pecado. La mujer, lo más probable con esto, nos queda la conclusión de por qué estaba sola en el pozo a mediodía. Quizá la mujer asume sus fracasos y sus pecados y se sentía avergonzada. Andaba escondida de la sociedad. No quería toparse con las doncellas de la tarde y con las mujeres casadas de la mañana. No quería toparse para el juicio, para las miradas, para el murmullo, porque se sentía avergonzada. Prefería estar sola. Entonces la mujer, acostumbrada quizá a las señales o al juicio, reconoce inmediatamente. No miente al Señor, no, yo no tengo marido. Y cuando le dice, me parece que eres profeta, afirmando lo que el Señor le había dicho. No le discutió, le dijo, no, ay, no, sí, que no. Afirmando, me parece que tú eres profeta, porque tú has dicho toda la verdad de mi vida. Me parece que me conoces. No sé si usted alguna vez ha sentido que no tiene remedio, que no puede cambiar o que ya no tiene otra oportunidad. Yo he sentido esa sensación de caerme siempre con la misma piedra o a veces de decir esa sensación amarga, de decir, oh, yo no merezco otra oportunidad. Antes de llegar al Evangelio, ese sentimiento estaba a mí, no merezco esto, no merezco otra oportunidad. La culpa me emana y me desviaba cada día más. Si no tengo remedio, es mejor ensuciarse más.
Mucha gente a veces se siente sin esperanza. No tengo remedio, ¿quién va a dar un peso por mí? Mejor me completo en lo que ellos dicen de mí. ¿Sabe que hay un caso muy impactante en mi vida que me marcó? Hay muchos relatos en mi vida que me han marcado gracias a la misericordia del Señor. Pero hubo una vez que nosotros fuimos a predicar a Santiago por un evento llamado MOU, que se realizó en Maipú, y nunca me voy a olvidar de este caballero. Fuimos ahí donde está el terminal de los buses que va hacia el sur o hacia el norte, no lo recuerdo, ¿dónde está JBH? Ya. En ese terminal siempre los indigentes dormían atrás de JBH junto a los buses. Y nosotros como nos levantaban sumamente temprano a predicar, hermano, a las 6 de la mañana tenía que estar listo predicando a las naciones en los metros, repartiendo comida a los indigentes, y a las 6 de la mañana, en pleno invierno, hermano. Fuimos con nuestro hermano Efraín, fue un privilegio, él me llevó, fui pegada a él como garrapata, así que fuimos a predicar allá, y conocí a un hombre que me llamó mucho la atención. Había muchos indigentes entregando a nosotros pancito, más cuando empezamos a conversar sobre la palabra de Dios, este caballero me dijo que era abogado. Cuando me dijo que era abogado, yo dije, no, me estaba vacilando. y se acercaba mucha gente para recibir el pancito, la ayuda y los tratados. Y empezamos a conversar, y Sebastián decía, creo que estaba Sebastián conversando con él, otro joven de la iglesia de Tala, y relataba que él era abogado, y sacó sus billeteras vacía, no tenía dinero, pero tenía fotos, que para él era lo más rico que yo creo que tenía en su vida en ese momento. Tenía fotos, y efectivamente él era abogado, por hermano. Tenía una tarjetita, tenía fotos de viaje con su familia, tenía fotos de, supongo que era su parcela, pero su lenguaje era efectivamente de una persona muy intelectual, muy educada. Quizás su apariencia era de mendigo, su olor quizás era de borracho y junto con, no sé, con olor de las personas que andan indigentes. Pero él era un abogado, culto. A lo que nos llamó la atención y no pudimos evitar el preguntar, ¿pero por qué está acá? Y él me dijo, nunca se me va a olvidar, me dijo que él se sentía culpable y él merecía vivir todo el resto de su vida como perro. Nunca se me va a olvidar lo que él dijo. Y más nos sorprendimos, ¿por qué? ¿Por qué? Llevaba ya casi 2 años en la indigencia ahí, viviendo en la calle. Dijo que le atropellaron a un hijo de 10 años, cerca de su hogar, de su parcela, pero él a veces lo retiraba, lo llevaba al colegio o lo iba a buscar. Entonces él se sentía culpable por su trabajo, por los afanes de la vida. Él decía, si yo hubiera ido a buscar a mi hijo. El niño fue atropellado y agonizó un tiempo y murió. Entonces él se cuestionaba, si yo hubiera. Su esposa, también profesional, no llegaron a acuerdo entre el dolor, se echaban la culpa uno a otro, se disolvió el contado hace poco, firmé los papeles, no me interesaba quedarme con nada, yo merezco esto, merezco vivir como un perro mendigo de lo que me dan los demás. Yo tengo esto, esto otro, pero se lo dejé todo a ella porque yo merezco esto. El dolor de esa persona decía, yo merezco esto, merezco todo el resto de mi vida, quiero vivir así porque lo merezco, porque se culpaba. Y hay veces que esa culpa te lleva a una depresión, te lleva a un dolor y hasta la muerte. Pienso que quizás por esta mujer pasaba igual. Sentía que merecía el juicio de los demás. No sé si usted ha sentido una vez que no merece, pero yo creo que esta mujer y ese hombre me recuerda eso. Yo merezco esto, no merezco nada bueno, decía él. Cuando nosotros le predicamos y llevamos la esperanza a su corazón,
Él lo único que repetía: ¿usted cree que yo merezco? ¿Usted cree que yo merezco tal amor? ¿Yo merezco que Dios me ame? ¿Yo merezco? Nunca se me va a olvidar su carita cuando nosotros le decíamos: es que nadie merece el amor de Dios. Cuando Sebastián le dijo: nadie merece el amor de Dios, porque el amor de Dios es infinitamente superior a lo que nosotros podemos imaginar. Él asombrado decía: pero es que yo no soy justo. Es que no necesita ser justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque usted sea pecador, Cristo igual murió por usted. Y Él se quebró y lloró. Al siguiente día nosotros teníamos el evento del Teatro Teletón, cuando se invitaban a todas esas personas. Él dijo que iba a ir con unos muchachos de por ahí. Nuestra hermana Pauli debe recordar ese evento. Cuando nuestra hermana Pauli fue allá y nosotros los de Mou, los de amarillo, estábamos atrás y toda la gente invitada hacia adelante en el Teatro Teletón, una de las cosas que más me impresioné, y yo dije: ahí debe estar entre la multitud, era el gemido. Mira. Yo creo que la hermana Pauli se da acuerda, no sé si Efraín se acuerda, pero el gemido de las personas inconversas, hermanos, sedientos de que por fin encontraran el amor de Dios. Era un gemido horrible y cautivador, llantos desgarradores. Nunca se me va a olvidar esa experiencia por el gemido y por tantos testimonios que encontramos en la calle. De tal manera que era inevitable llorar cuando se escuchaba el gemido, llorar a coro a las personas recibiendo al Señor. Las personas todos orando por ellos, cada uno recibiendo al Señor, repitiendo la oración del pastor que los guiaba, y el gemido, el llanto, algunos de rodillas pidiendo perdón. ¡Oh, Señor! Y es precisamente a eso ha venido Cristo Jesús. Ha venido a esperar en un pozo. No vino a una mujer justa, a una mujer judía, sino a una mujer samaritana de dudosa reputación. Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento no ha venido a llamar el Señor. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos publicanos y pecadores habían venido y se habían sentado junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que tienen sed, es para ellos el pozo de agua de vida eterna, no para los que están llenos o que se llenan con Coca-Cola. Es para aquellos que tienen la necesidad de agua pura. San Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Algunos dicen: la mujer le cambió el tema al Señor. No, la mujer ya había aceptado su pecado. Es que era la oportunidad. La mujer no sabía leer. Las mujeres no teníamos opción a la Torá. Para ella era la oportunidad. Si era profeta, si ya lo había reconocido, era la oportunidad de preguntarle: ¿dónde debo adorar, profeta de Dios? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora es cuando ya no importa el lugar físico.
Porque revelándole al Señor, no importa el lugar donde tú le adores, porque Dios es espíritu, Él es omnisciente, omnipresente. Lo importante es que le adores con sinceridad, en verdad, con todo tu ser, en el espíritu. El Señor revelándole a la mujer. Salmo 145, 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de verdad, hermano, de veras. Cercano está el Señor a aquellos que claman a Él. 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Mire, la mujer aprovechando, tenía un profeta de Dios, tenía por fin la manera de saber de Él. 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y sabe lo que me maravilló? De esta respuesta que da el Señor Jesús, le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Yo soy el que habla contigo, mujer. Yo me imagino, hermano, esa mujer. ¡Wow! Agarrándose la cabeza. No. El gesto que habrá hecho. Yo soy. Sabe, hermano, que el Señor reconoció en varias partes de los evangelios que Él era el Mesías, que era el gran yo soy, que era Dios mismo. Pero siempre hablaba con mucha gente por parábolas. Y se les revelaba la intención de las parábolas. Les decía a sus discípulos: oye, ¿por qué hablas por parábolas? No, es que para vosotros es el reino de los cielos, para los demás por parábolas. Pero a esta mujer, hermano, no le habló por parábola. Se reveló directamente. Ni a sus discípulos, hermano, ni a sus discípulos. Solamente Pedro confirmó que era el Cristo. Pero a esta mujer se lo dijo cara a cara: yo soy. Yo soy el Cristo. Demostrando el Señor la misericordia. Y ahora vamos al 26. Y interrumpieron los discípulos. Y en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, no sabemos qué pasó, cómo fue su expresión, pero dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer impactada de la revelación, tremenda revelación que le había sucedido a través de Cristo Jesús. Ella dejó su cántaro, se fue directamente a la ciudad, porque cuando bebes el agua de vida no quieres quedarte callado. ¿Alguna vez has recibido una buena noticia, hermano? Cuando usted tiene una buena noticia, quiere puro contarla, por hermano. Y esta mujer recibió la noticia, por hermano. La noticia. ¿Usted cree que le importó su condición? ¿Usted cree que aquella que se avergonzaba delante de la sociedad, usted cree que pensó en quién era ella? No, ya no importaba a ella. Ella se centró en Él. ¿Usted cree que ella pensó: me van a creer o no me van a creer si conocen cómo soy? No. Ella lo único que quería era contar la buena noticia. 29. Vení y ven, dijo la mujer, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Eso es el 29. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. La mujer que antes estaba escondida, hermano, ya había sido juzgada, ya no le importaba. Había encontrado el dador de la vida y quería contarlo. Porque cuando Dios deposita en ti su palabra, comprendes que ya no se trata de ti, sino de Él. No importa tu pasado, no importa tu lenguaje, no importa si eres alto como nuestro hermano Efraín, o chaparra y guapa como yo. No importa, se trata de Él, no de nosotros. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él,
con la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Humanamente ellos podían haberlo rechazado, pero no fue así, hermano. Gracias a Dios. Humanamente a veces nosotros vemos el vaso más que lo que está dentro del vaso o quién ocupa el vaso, condicionando su color, su lenguaje, su género. Todavía condicionando su género. En 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gaste en su presencia. La sabiduría y el poder manifestado de Dios en aquellos que el mundo desprecia. La sabiduría, el poder de Dios manifestado en aquellos que el mundo desprecia. Elegir a los necios de Dios nos da un significado de que Él puede llevarnos a tal grado en sus manos de ocuparnos, de ser ocupados con privilegio, hermano, no con nuestras capacidades, con necedad, con poca sabiduría, a fin de que nadie se gaste en su presencia. Amén. Cuando sabemos que Dios habla con nosotros, hermano, vamos a ir terminando. ¿Cuándo sabemos que Dios habla con nosotros? ¿Quieres saber realmente cuando Dios habla con usted, querido hermano, que nos escucha por las redes sociales? Se encarga de saber que Él está hablando contigo. Óigalo bien. El llamado de Pedro, ¿sabe cómo ocurrió? El Señor haciendo un milagro de pesca. Y ahí Pedro reconoció. Cuando fue el llamado de Nataniel, ¿sabe cómo llamó a Nataniel en 1 Juan 47:50? 1 Juan dice, cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús, le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Cuando Dios habla contigo, lo primero que vas a entender es que Dios es sobrenatural. Dios te conoce. Dios te conoce y se encarga de plantar. Yo soy el Todopoderoso sobrenatural. Yo te conozco. Y Natanael dijo, oye, pero ¿cómo me viste en la higuera si nadie estaba conmigo? Nadie sabía que yo estaba en la higuera. Solamente por eso lo reconoció como hijo de Dios, imagínense. Cuando Dios habla contigo, te enseña que Él es sobrenatural y que te conoce. Cuando habló con la mujer, la conoció, le dijo, le enseñó que Él era sobrenatural. Y cuando Dios habla contigo, tú puedes endurecer tu corazón o puedes derretirte delante de Él. Cuando Dios habla al corazón, hermano, y los que nos escuchan, los nuevos que nos escuchan, cuando Dios habla al corazón, quema, arde, adormece. La herida que tú tengas, adormece. Cuando Dios habla, uno siente que arde. Yo siento cuando Dios habla conmigo, a través de los hermanos cuando predican, a través quizás de un mensaje que escucho o cuando leo su palabra. ¿Cómo arde el fuego? Si usted no siente ese fuego, eso ardiendo, preocúpese, hermano. Quiere decir que no está hablando con Dios. En Lucas 24:32, y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Estos decían unos discípulos que no habían entendido que estaba Jesús con ellos. Pero ellos decían, no ardía nuestro corazón, así como al principio cuando el maestro nos hablaba, ¿cómo ardía el corazón? Porque cuando Jesús habla con nosotros, cuando el Señor habla con nosotros, arde el corazón. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos espera, así como esperó a la mujer samaritana.
La mujer samaritana iba por una necesidad física. Quizás va a haber una necesidad física y el Señor te va a estar esperando. Quizás puede ser una enfermedad, quizás puede ser una pérdida de algo, pero Él va a estar ahí, esperando por ti. Nos busca, nos ama. Él es así. En Juan capítulo 7, del 37 al 38, vamos a terminar con esto, hermanos. San Juan, vaya conmigo, San Juan, capítulo 7, del 37 al 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, cuando el Señor estaba ahí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía sobre el Espíritu de Dios que obraba y que fluye en la vida de cada creyente. Él, entregando una invitación a viva voz, hermano, el que tenga sed, el que quiera beber, como le dijo a la mujer, el que quiera beber del agua de la vida, venga a mí, una invitación abierta, hermano. Si usted siente sed de Dios, si usted siente que el corazón le arde cuando escucha la palabra de Dios, venga a Jesús, venga y beba el agua viva. Jesús se refiere de agua viva al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo trabajando en cada creyente, satisfaciendo una necesidad que nadie puede satisfacer, hermano. Nada creado puede satisfacer esa necesidad, sino solamente Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu, transformando al creyente, dando de su gloria. Y para recibir al Espíritu Santo tú no necesitas creer en Jesús. La condición para beber de esa agua es que vengas a Jesús y le recibas y le aceptes como tu Señor y Salvador. Si tú has escuchado el mensaje y ha ardido tu corazón, entiendes que hay una necesidad no física, sino espiritual, te invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra ya es bendita, Señor. Te queremos pedir, Señor Dios Todopoderoso, que nos des de esa agua que salta para vida eterna. Que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, transformando nuestra mente y nuestro corazón, saciando nuestra sed, Señor, saciando nuestra sed. Papito amado, cuando estemos confundidos, Señor, o quizás sin fuerza, Señor, búscanos, Señor, espéranos. Cuando nos falten las fuerzas, Señor, sigue buscándonos, Señor. Ten paciencia cuando nos falte la fe. Dios Todopoderoso, te rogamos, Señor, que esa agua siempre esté en nuestra fuente y que salte, que sea derramando, que corra como ríos de agua viva para que lleguen, Señor, a muchos lugares, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que han escuchado tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos, Señor, que necesitan un milagro o están buscando, Señor, una provisión tuya. Sea usted respondiendo cada necesidad, Señor, sobre todo la espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.